Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a la cuarta y última charla, a la de Fray Emilio Martínez. Es carmelita, profesor en el Teresianum de Roma, y creo que nos va a deleitar, sí, con alguno de los santos del Carmelo también. Así que... Fray Emilio nos va a hablar de, yo creo que de todos los santos a la vez, porque nos va a hablar de la contemplación. Muy buenas tardes, noches a todos. Para alguno todavía será de día si nos estáis viendo desde América Latina. Y bueno, para mí es de día porque estoy grabando, evidentemente. Bueno, he estado pensando mucho de qué hablaros en esta intervención y en esta vigilia. Y al final he pensado que más que de una virtud, pues os voy a hablar de algo que creo que quien aspira a la santidad no puede vivir sin ello. Y es la contemplación. No es fácil hablar de la contemplación, pero lo voy a hacer pues de la mano de San José y también con la ayuda de Santa Teresa. Así que voy a ver si logro explicar, si logro transmitiros algo que Santa Teresa dice y es un poco sorprendente, ¿no? Todos sabemos que ella era muy devota de San José. Basta leer el capítulo 6 del libro de la vida y ahí tenemos una alabanza josefina, pues que como hay pocas, hasta ese momento de la historia. De hecho, fijaros, hay un dato muy curioso y es que nosotros, ¿quién no conoce ahora a un José o una María José o una Josefa, Josefina? Bueno, pues eso es lo que nosotros vivimos ahora, pero en tiempo de Santa Teresa uno va a las partidas de bautismo, esto lo han hecho historiadores, y no se encuentran tantos Josés. Fue ella la impulsora de la devoción a San José, y en ese sentido trajo una bendición para todos los creyentes y para toda la Iglesia, porque nos permitió volver la mirada hacia un personaje importantísimo en la historia de la salvación. Mirad, a mí me gusta decir, meto solamente esta introducción y enseguida empiezo, que hay tres síes sin los cuales no es posible la encarnación. Puede resultar sorprendente, pero voy a tratar de explicarlo. El primer sí, obviamente, es el sí del Verbo, del que nos habla la carta a los Hebreos, que aparece también en los romances de San Juan de la Cruz de una manera muy bonita. El segundo sí es el sí de María, hágase en mí según tu palabra. Y el tercer sí, pues el sí de José. En el Evangelio de Mateo, la llamada Anunciación Josefina, el ángel que en el sueño le dice a José que él también tiene un papel en la encarnación, en el misterio de la encarnación. Un papel importante, le dice, tú vas a dar el nombre a ese niño. Tú vas a ser a los ojos de los hombres su padre en cuanto que le das el nombre, le das una educación, le introduces en la comunidad de Israel al insertarle en una tribu concreta y además le vas a dar un oficio. Si Jesús no hubiera tenido a los ojos del mundo un padre carnal, si no hubiera tenido a San José, no hubiera estado realmente encarnado en la sociedad. Por eso es tan importante el sí de José y por eso él, que quizás estaba tentado de pensar que no tenía ningún puesto en la encarnación, necesita esa revelación, ese sostén. Y el sí de José se pronuncia en el silencio, en la obediencia. Esto es muy importante y ya con eso puedo entrar
en el tema. Bueno, como os decía, todos sabemos de la devoción de Santa Teresa, pero fijaros qué dice ella, que es un poquito sorprendente, ¿no? Dice así: en especial personas de oración siempre le habían de ser aficionadas, San José, que no sé cómo se puede pensar en la Reina de los Ángeles en el tiempo que pasó con el niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ellos, en esos tiempos. Vale, hasta ahí, de acuerdo. Pero ahora viene algo que nos sorprende. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Plega al Señor que no haya yo errado en atreverme a hablar en él, porque aunque publico serle devota en los servicios y en imitarle, siempre he faltado. Pues él hizo como quien es, en hacer de manera que pudiese levantarme y andar y no estar tullida. Se refiere a la enfermedad de la cual se siente curada precisamente de San José. Y yo como quien soy, en usar mal de esta merced. Así que le llama como, le da el título de maestro de oración. Y decir maestro de oración de Santa Teresa es decir que le da el título de maestro en la contemplación, que es la meta de la oración teresiana. Hay una cosa que está clara, ¿no? Para Santa Teresa la oración es relación con Jesús, es un estar a solas con quien sabemos nos ama, perdón. Para Santa Teresa la oración es un diálogo, es un encuentro, es un estar, más que un hacer. Bueno, pues por ahí ya podemos intentar encontrar una explicación. María y José son maestros en el estar con Jesús, en el dialogar con Él. Ahí ya tendríamos una explicación. José es maestro porque sabe cómo tratar a Jesús, sabe cómo tratar con Jesús. Esto lo decía el padre Tomás Álvarez, un gran especialista en la doctrina de Santa Teresa del Niño Jesús, ya fallecido, y él decía: si la oración es tratar de amistad con quien sabemos nos ama, ¿quién trató, amó y sirvió como José? Teresa se queda con este modelo y maestro, y como tal lo propone a sus lectores, refrendando su propuesta con una apremiante invitación a la experiencia desde la seguridad de la experiencia propia. O sea, probad, tomadle como maestro, a ver si así os pasa como me ha pasado a mí. Dice: lo tengo por experiencia, y sabe que hay muchas personas que lo han visto por experiencia. Hay muchos que le son devotos de nuevo, o sea, ya Teresa le había hecho propaganda a San José, ¿no? Y experimentan esta verdad. Dice ella también: tengo mucha experiencia en los bienes que alcanza de Dios y pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere, ¿no? Esto se refiere más bien al poder de San José como intercesor. Muy simpática una explicación que da Santa Teresa. Dice: bueno, como el niño le estuvo sometido durante los días de su vida mortal porque tenía que obedecer a su padre, pues de alguna manera a Jesús le ha quedado esa costumbre de obedecer a San José como padre suyo en la tierra, que fue padre putativo. Y entonces cuando José intercede por nosotros, Jesús dice: bueno, te tengo que obedecer, ¿no? Bueno, un poco así lo dice ella con más gracia y con más sustento, pero esa es la idea que quiere transmitir, que es simpática, pero bueno, pues tiene su encanto y tiene su aquel, ¿no? Yo estoy convencido, y eso es lo que querría comunicaros en esta tarde, que verdaderamente para el cristiano San José puede convertirse en un maestro al que recurrir para cultivar un elemento tan importante, tan esencial de la vida espiritual cristiana como es la oración, y para llegar incluso a recibir la gracia de la contemplación. Santa Teresa es curioso porque ella, como os decía, en sus tiempos no había tanta devoción a San José como la que puede haber ahora o como la que hay a raíz de la publicidad, de la propaganda, permitidme que use estas expresiones, que ella le hace, ¿no? Esto lo dice también el padre Tomás Álvarez, que la santa no es que dependa mucho de la poca tradición popular de devoción a San José que había en esos tiempos. Es bastante original. Y por eso parece que ella, como hace en otras ocasiones, al José al que venera, al José que nos presenta, del José del que nos habla,
es el de los evangelios, ¿no? Ese que se encuentra en los evangelios de la infancia. Hay un autor italiano, también ya fallecido desgraciadamente durante los primeros momentos de la pandemia, se llamaba Tarcisio Stramare, y él decía que mejor que hablar de evangelios de la infancia, habría que hablar de evangelios de la vida oculta de Jesús. Entonces, me parece una precisión muy adecuada, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver algunas cosas que nos llaman la atención, ¿no? Primero, voy a empezar por la adoración de los magos. Fijaros, dice que entran los magos, Mateo, dice que entran los magos. Mateo es un evangelista que habla bastante de San José. Y sin embargo, aquí en la adoración de los magos parece que San José no está, ¿no? Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, como sabemos, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. En el capítulo 2, en el versículo 11 de Mateo. Y como os decía, pues llama la atención que no nombre explícitamente a José. Uno se esperaría que José estuviera ahí, ¿no? Pues fijaros lo que dicen dos autores, escriben desde Paraguay, una hermana, una monja y un padre carmelita. Dice, la narración y el contexto literario permiten verlo adorando al bebé, aunque no esté, está ahí de alguna forma. Él está en casa, es el pater familias, y contempla al hijo admirando el misterio que había puesto en crisis su amor y su amistad con María. Bueno, esto habría que matizarlo mucho, pero no me voy a meter por ahí ahora. Envuelto en el silencio y en la contemplación, José empieza a comprender y a sentirse parte del sueño de Dios. En su silencio descubrimos la invitación a la contemplación del Dios con nosotros, hecho ternura en la carne de un bebé recién nacido, un símbolo de creyente y de persona contemplativa. Fijaos, José se encuentra del lado de los adoradores, del lado de los contemplativos, y contempla a la gran contemplativa, que es María, y al objeto máximo de la contemplación, que es Jesús. De alguna manera, si me permitís esta interpretación, y sigo también a estos dos autores, parece que José estuviera diciéndoles a los magos qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que comportar. Es una especie de embajador. Recibe a los reyes como un embajador puede recibir a un ministro, a un gobernante, a un presidente de una nación que viene a ver a otro y le introduce. El jefe de protocolo. Me ha venido esta imagen así de repente como un flash, que dice, aquí se hace esto. Aquí uno se postra, adora este misterio en el que está incluida mi esposa, María, y deja sus dones, ¿no? Una interpretación que ya va en la línea del José contemplativo y que a mí me parece pues enormemente sugerente. Aquí volviendo un poquito para atrás al momento de la Anunciación Josefina y de la mano del Papa Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, tratamos de descubrir qué es o cuál es el significado de la palabra justo. Sobre esto se han dado muchas vueltas, pero el Papa Ratzinger, yendo a la etimología del término e inspirado en los padres de la Iglesia, sobre todo a San Juan Crisóstomo, que luego os leeré un texto de él muy bonito, dice, justo es para la Sagrada Escritura, para el Nuevo Testamento, justo es, también para los Salmos, el Antiguo, el que medita la palabra de Dios. Por eso Jesús le dirá a Natanael, he aquí un israelita justo, te vi debajo de la higuera. Por eso te digo esto. ¿Y qué significaba en el lenguaje bíblico? Debajo de la higuera uno iba a meditar la palabra de Dios. O sea, tú eres un hombre que lee, que medita la palabra de Dios. Natanael por eso dice, tú eres el Mesías, porque te has dado cuenta de dónde está lo más importante en la meditación de la palabra de Dios. Bueno, pues si José es justo, es porque medita la palabra de Dios, es porque conoce la palabra de Dios. Por eso, lo vamos a ver enseguida, el anuncio del ángel en el fondo no le pilla tan de sorpresa. Él ya sabe, me refiero al anuncio del ángel a María, él ya sabe que él, según la Escritura, según Isaías,
el Verbo tenía que encarnarse en una virgen. Lo que va a ocurrir ahí es que él se va a sentir desplazado. Pero bien, y lo va a resolver gracias a la ayuda del ángel también. Pero aquí lo que interesa es, el contemplativo es, ante todo y sobre todo, en primer lugar, alguien que como José se sumerge en la palabra de Dios. Y a la luz de la palabra de Dios, sabe reconocer los acontecimientos de la vida, sabe interpretar los acontecimientos de la vida. De alguna manera, la vida se convierte también para él en palabra de Dios, ¿no? Fijaros, os voy a leer una cosita que decía Juan Casiano, que me parece que viene muy al caso y es de mucho valor, ¿no? Grabar mejor. Al hombre contemplativo se le reconoce en el hecho de que tiene una particular inteligencia de las escrituras, comprensión en sentido sapiencial. El primer objeto de la contemplación, de la visión, según Casiano, es la Santa Biblia. Se ve aquello que la palabra dice. O sea, el contemplativo contempla lo que la palabra primeramente le ha dicho. El contemplativo descubre el rostro misericordioso y justo del Padre en cada paso de la Biblia. Aunque no sea un erudito, José no lo era, él sabe, perdón, es que estoy traduciendo directamente del italiano, él sabe lo que la Sagrada Escritura esconde. Aquí hay algo muy importante que tenemos que subrayar y que de alguna manera determina la distancia con nuestro modo de comprender la Biblia. El contemplativo no es que aplique el Evangelio a la vida. Él descubre la verdad del Evangelio en lo que ve. No aplica el Evangelio a la existencia, sino que descubre en el mundo la palabra viva. La palabra, para José, está viva, está actuando. Esto es lo que hace de él un hombre justo. Por lo tanto, esto es lo que hace de él un contemplativo. Fijaros, el texto de Crisóstomo que os decía antes es del comentario de la homilía quinta sobre el Evangelio de Mateo. El evangelista remite a José a Isaías, a fin de que, aun después que hubiera despertado del sueño, si olvidara sus palabras como dichas muy recientemente, a lo menos se acordara de las palabras de los profetas, que él continuamente revolvía en su meditación, y así mantuviera en su memoria lo que se le acababa de decir. Nada dijo a la esposa el ángel, porque ella, como jovencita, no sabía aún esas cosas, dice Crisóstomo. En cambio, al esposo, no todos los padres estarían de acuerdo con esto. En cambio, al esposo, como a varón justo que era y que meditaba continuamente en los profetas, le declara todo lo dicho. Antes le había dicho a María, tu esposa, pero ahora que ha citado al profeta, finalmente le revela esa palabra, virgen. Cierto que si José no hubiera de antemano oído al profeta, ahora oyendo las palabras y el apelativo de virgen aplicado a su esposa, no habría quedado tranquilo. En cambio, del profeta, al que continuamente meditaba, no iba a escuchar nada extraño, sino algo que le era ya muy familiar desde antes. Y volviendo al Papa Ratzinger, San José percibe en este misterio, gracias a la contemplación de la Escritura, gracias a lo que ha meditado, a lo que conoce, a lo que sabe, a esa familiaridad de la que hablaba Crisóstomo, que la divinidad en el sueño está cercana, que no se trata de un simple sueño, sino de un mensaje serio, profundo, que viene de lo alto. Y ese mensaje le comunica su misión y su vinculación con el misterio de la encarnación. El ángel le llama Hijo de David y en esas palabras recibe la indicación acerca del deber que le había asignado la providencia, el contenido de su sí. Palabras explícitas de Benedicto XVI. En cuanto destinatario de la promesa hecha a David, él garantizará la fidelidad de Dios. No temas aceptar esta misión que ciertamente puede suscitar temor. No temas, había dicho el ángel en la Anunciación a María. Con la misma exhortación del ángel,
José es ahora implicado en el misterio de la encarnación de Dios. En Redemptoris Custos, San Juan Pablo II nos había descrito un poquito la figura y la misión de San José en la vida de Cristo. Es una exhortación apostólica a la que conviene volver con frecuencia quienes somos devotos, quienes conocemos y queremos a San José y en general pues todos los miembros del pueblo de Dios, ¿no? Bueno, pues en el número 25 dice así el Papa Wojtyła. También el trabajo de carpintero en la casa de Nazaret está envuelto por el mismo clima de silencio que acompaña todo lo relacionado con la figura de José. Fijaros, ya hemos visto, una característica del contemplativo es tener la palabra de Dios siempre en las manos y en el corazón. Como decían los padres de la Iglesia, rumiarla. Yo me pregunto qué lugar ocupa en nuestra vida la palabra, pero bueno, no estamos aquí para hacer examen de conciencia de momento. Bien, la segunda característica la pone aquí bien clara Juan Pablo II, que es el hecho de cultivar el silencio, de cuidar el silencio. Fijaros qué reto, ¿no? En un mundo tan ruidoso como el nuestro, bueno, siempre lo ha sido quizás. Pero es un silencio que descubre de modo especial el perfil interior de esta figura. Los evangelios hablan exclusivamente de lo que José hizo. Sin embargo, permiten descubrir en sus acciones ocultas por el silencio un clima de profunda contemplación. José estaba en contacto cotidiano con el misterio escondido desde siglos que puso su morada bajo el techo de su casa. Así pues, San Juan Pablo II no quiere, en su bellísima exhortación, que falte una referencia a esta dimensión josefina de la contemplación. José hace. Entonces nosotros cuando le contemplamos, cuando le miramos, cuando meditamos sobre su figura, normalmente nos vamos a las cosas que hizo por José y María. Estupendo. Pero olvidamos que esas cosas brotan de un silencio interior, cultivado por un personaje que no dice una palabra. A veces algunos hermanos me toman el pelo porque saben que soy muy josefino. Y me dicen, pero bueno, ¿qué haces hablando tanto de San José si San José no dijo nada? ¿Cómo se pueden decir tantas cosas de San José? Y yo digo, más a mi favor. Si es que el silencio de San José es el fundamento de todo lo que se puede decir sobre él. Porque si no hubiera sido, pues bueno, un buen hombre que se dedicó a proteger a María y a Jesús, bueno, pues no le vamos a decir nada malo por eso, todo lo contrario, se lo vamos a agradecer enormemente. Pero es que hay algo más, hay algo más. Hay un fondo de comunión muy profundo con Dios que de alguna manera, permitidme que diga, que ha hecho que, igual que la belleza de María cautiva al Espíritu Santo, también la belleza interior de José pues haya actuado de fuerza seductora. Dios no elige mal nunca, ¿eh? Y menos para algo tan importante. Bueno, Juan Pablo II, por lo tanto, nota que San José cultivaba cuidadosamente su vida interior, ¿no? El misterio de José solo se comprende desde la comunión con María y con Jesús, del que es padre putativo. A ellos se consagra completamente compartiendo su existencia con ellos y lo hace silenciosamente. Es el maestro de la escucha silenciosa junto a María. Peregrinos de la fe, así les ha llamado también Juan Pablo II, es modelo para nosotros porque si María conserva en su corazón y medita las palabras de Jesús, José, en comunión con ella, comprende, asimila, medita esas palabras de Jesús, esos gestos de Jesús, los guarda en su corazón y guarda también en su corazón toda la belleza que se esconde en la capacidad contemplativa de María. Si José es maestro de contemplación, José ha tenido también como maestra a María, y eso es
un ejemplo para nosotros, ¿no? Si queremos vivir la contemplación, ¿no? Fijaos, hay otro documento que es posterior, es una catequesis del 20 de marzo de 1996, también de San Juan Pablo II, y él habla de los elementos que distinguen el espíritu contemplativo de San José. La liturgia, dice Papa, nos invita a encontrarnos con San José en el itinerario cuaresmal hacia la Pascua, ¿verdad? El 19 de marzo normalmente siempre suele ser cuaresma, aunque a veces hay que celebrarlo en Pascua, eso pasa una vez cada 1000 años, pero bueno, no tantos. Pasa una vez cada ciertos años, pero alguna vez nos ha tocado, sí. Bien, lo normal es que lo encontremos en la cuaresma, ¿no? José es testigo insuperable del silencio contemplativo, pleno de escucha de la palabra de Dios que se vislumbra en los evangelios como atmósfera característica de la casa de Nazaret. El silencio de José era un silencio activo. Atención a esto porque va a ser muy importante para que comprendamos la esencia de la verdadera contemplación. Un silencio activo que acompañaba el trabajo diario, el servicio de la Sagrada Familia. Y nos exhorta que todos los creyentes, siguiendo el ejemplo de San José, logren en su propia vida una profunda armonía entre la oración y el trabajo, entre la meditación de la palabra de Dios y las ocupaciones diarias. En el centro de todo esté siempre la relación íntima y vital con Jesús, Verbo encarnado, y con su Madre Santísima. ¿Veis? Cómo San José se convierte en modelo porque ha cuidado esa doble relación, ¿no? La relación íntima y vital con Jesús y con María. Vuelvo ahora a Redentoris Custos. Y aquí es muy bonito cómo describe el Papa la relación entre José y Jesús, ¿no? Dice que, voy resumiendo un poquito, José es, junto a María, siempre unido a ella, testigo privilegiado del nacimiento del Hijo de Dios, de su presentación en el Templo de Jerusalén, de la huida a Egipto, de su crecimiento humano y en gracia de Dios, en el que él colabora, está implicado, encarna a Jesús en la realidad, en el secreto del hogar de Nazaret. Todos ellos, nos dirá San Juan Pablo II, son gestos salvíficos, de los cuales José, junto con María, es el primero en beneficiarse. Y así establece con Jesús, con su santa humanidad, un trato, una relación profunda y singular que es modelo de la vida interior del cristiano y supone una vivencia sin contradicción ni oposición entre la vida activa y la vida contemplativa. Esto se encuentra en el número 27 de la Redentoris Custos. Pero todavía en el 26 el Papa va a poner el acento en algo que os decía, teníamos que estar atentos porque es fundamental para saber lo que es un contemplativo. Una característica fundamental de José que brota de su ser contemplativo es la obediencia y la capacidad de servicio. Y aquí entramos ya en la contradicción con los valores de este mundo. Hablar de obediencia en nuestro mundo es ponernos en el punto de mira. Y no creo estar exagerando. Pero es que en el caso de José se puede hablar de someterse, es decir, de vivir como efecto de la contemplación de la encarnación del Verbo Hijo de Dios un espíritu de sumisión al Dios que es todo misericordia. Y claro, como os decía, usar estas palabras, pues no sé, a lo mejor uno puede acabar en la cárcel, no sé. Por ejemplo, el otro día estaba dando una clase y dije, estamos llamados como creyentes a hacernos esclavos unos de otros. Y vi que más de una persona ponía una cara así como rara, ¿no? Bueno, estaba parafraseando, prácticamente citando literalmente a Santa Teresa de Jesús. El mundo del servicio, de la entrega, del ofrecimiento de nosotros mismos, está en crisis, hay que reconocerlo. Ahora todos tenemos nuestra opinión, todos tenemos las cosas muy claras, todos sabemos lo que hay que hacer y callar y someternos nos cuesta un imperio, ¿no?
Y la obediencia es el fruto de la contemplación. De hecho, había un dicho en la vida religiosa: el que obedece nunca se equivoca, ¿no? Aunque el superior tú objetivamente veas que te está equivocando, se está equivocando, si te ordena una cosa, si tú eres obediente, no te vas a equivocar. Y Dios va a enderezar eso para que salga un bien de eso que objetivamente parece que no está tan bien o que está mal, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, o sí lo sé, esto seguramente habrá sido motivo de abusos, eh, de imposiciones injustas, por supuesto, y puede seguir siéndolo. Por supuesto que hay mucho que discutir aquí, no hay que tragarlo todo como si fuésemos sapos, pero a veces a mí me gusta ponerme en el otro extremo, porque es que veo que por desgracia cada vez vamos yendo más hacia lo contrario. Y bueno, mm, no me detengo, ¿no? Al subrayar esta característica de San José, ¿no? Que allá aparecen los padres de la Iglesia, que han comentado muchísimos papas, pero yo la voy a comentar con las palabras de Juan Pablo II, y así no me enrosco más en mis razonamientos. Fijaros, el sacrificio total, perdón, que José hizo de toda su existencia a las exigencias de la venida del Mesías a su propia casa, encuentra una razón adecuada en su insondable vida interior. La contemplación nos lleva a la entrega, a la sumisión, al servicio, al sacrificio total de nuestra existencia. ¿O es que San José no tenía planes para su vida? Bueno, pues todo eso cambia, se reduce a escombros, y de ahí Dios va a edificar una cosa completamente nueva, y San José no va a poner un pero. Es decir, se va a ofrecer completamente para que en él se realice la obra de Dios. Digo yo que humanamente incluso, ¿no? Podemos pensarlo así, porque forma parte del misterio de la encarnación. Incluso humanamente resulta de ejemplo para su hijo. Sí, lo sé que esta frase suena un poco paradójica, pero es que la encarnación en realidad es la paradoja más hermosa de la historia de la humanidad. Un Dios que se hace hombre. Bueno, pues Jesús es obediente en cuanto hijo de Dios, pero Jesús aprende la obediencia también de su Padre aquí en el mundo. Y quizás recupera un poco la esperanza en la especie humana, ¿no? Diciendo, bueno, hay hombres como mi padre, hay hombres como José. No, esto ya es cosa mía. Fruto de mi entusiasmo josefino. Me lo perdonáis, lo borráis, si queréis. Bien, sacrificio total que encuentra su razón adecuada en su insondable vida interior. De esa vida interior brotan mandatos, brotan consuelos, y brota también la lógica y la fuerza, sigue el Papa, para las grandes decisiones. Y esa es una lógica y una fuerza que, fijaros cómo el Papa la pone, la da como propiedad no a los superhéroes, sino a las almas sencillas y limpias. Y la decisión, la gran decisión de José es poner enseguida a disposición de los designios divinos su libertad, su legítima vocación humana, su fidelidad conyugal, aceptando de la familia su condición propia, su responsabilidad y peso, y renunciando por un amor virginal incomparable al natural amor conyugal que la constituye y que la alimenta. Aquí el Papa Juan Pablo II está citando también a Papa Pablo VI. Esta sumisión a Dios, sumisión, Juan Pablo II no le da miedo decirlo, que es disponibilidad de ánimo para dedicarse a las cosas que se refieren a su servicio, no es otra cosa que el ejercicio de la devoción, la cual constituye una de las expresiones de la virtud de la religión, y por lo tanto, añado yo, de la contemplación. Fijaros, la palabra devoción, ¿verdad? Que tiene a veces una prensa tan mala, pues esta es la verdadera devoción, ¿no? Y aquí Juan Pablo II ya nos recuerda que el mismo Santo Tomás habla de la obediencia de José y dice que es de las cosas lo que más admira en San José es precisamente su obediencia, su capacidad para obedecer a Dios. Ya pasando al Papa Francisco, pues sabemos que publicó una carta apostólica, Patris Corde, y él no dedica un apartado específico a la vida interior de San José,
como hemos visto en Redentoris Custos, pero habla de él como un espectador activo, contemplativo. Es en la acción contemplativo y en la contemplación activo. Leo. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró en servicio de toda la economía de la encarnación. Esto es una manera teológica de expresar lo que yo os decía antes acerca de los tres síes. Y esto el Papa Francisco cita también a San Juan Crisóstomo. San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente, de nuevo la misma idea, al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida, al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí misma, de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. La cita es de Pablo VI y el texto se encuentra en Patris Corde 1. ¿no? Así que en Patris Corde, como habíamos visto en Redentoris Custos, y es una idea que ya Pablo VI ha trabajado y ha presentado, José es el hombre del servicio y de la obediencia. José es el hombre que se dona totalmente a sí mismo, que dona su vida, que dona su trabajo, ¿no? En el número 3 de Patris Corde le llamará Francisco Papa en la obediencia y desarrollará esta idea, ¿no? Y dice algo muy bonito, ¿no? Como José ha sabido también pronunciar su fiat, ese fiat que María pronuncia en la Anunciación, que Jesús pronuncia en Getsemaní, pues José, en su papel de padre, de cabeza de familia, de la familia de Nazaret, pues, como os decía antes, ¿no? En esa paradoja de la encarnación, ha transmitido a su hijo la necesidad de la obediencia absoluta a la voluntad del Padre. Y citando Redentoris Custos, en Patris Corde 3, dirá el Papa Francisco: José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro, ¿no?, de la salvación. Repito, todo esto en José, lo hemos visto desde el principio, no es posible sin un espíritu contemplativo. ¿Y cuál es la esencia de la contemplación? Pues mira, San Juan de la Cruz da una definición preciosa en la llama de amor viva, en la declaración de la canción tercera, en el párrafo 36. La contemplación pura consiste en recibir. ¿En recibir qué? Pues el mismo San Juan de la Cruz dice: lo que se me comunicare por parte de Dios. ¿Qué es lo que se le ha comunicado a San José por parte de Dios? En el anuncio del ángel, en el anuncio josefino, en el anuncio de Mateo, lo tenemos bien claro. Se le ha comunicado la buena noticia de la salvación de Dios manifestada en Cristo. Es decir, habíamos visto meditar la Escritura, crear un ambiente de silencio, descubrir en la vida la presencia de la palabra de Dios, eso que Fernando Urbina, un gran teólogo, si no me equivoco, pertenecía a la diócesis de Getafe, creo que ya falleció, llamaba el espesor de la realidad, ¿no? La presencia divina en la realidad, ¿no? Y descubrir, en el fondo, el misterio de la salvación, pero para cada uno modelado, otorgado de alguna manera, ¿no? Estos serían los pasos que ha recorrido San José y los pasos que él comparte con nosotros, ¿no? Así pues, la contemplación josefina es una continua llamada, una vocación al estilo bíblico, para ser poseídos por Dios y para recibirlo.
Hay casi podríamos establecer una comparación entre la vocación de Moisés y la de José. En la segunda, sin embargo, el misterio de la encarnación se revela completamente, porque el nombre de Jesús significa Dios salva, ¿no? Eso va más allá de lo que Moisés había escuchado ante la zarza ardiente, del yo soy el que soy, ¿no? El misterio se ha hecho visible y eso tiene que ser acogido, tiene que ser recibido. Por desgracia, lo sabemos, muchos, aun cuando el misterio se ha hecho evidente, cierran los ojos, cierran las puertas. Como dice también Juan de la Cruz, Dios es como el sol, que está golpeando, batiendo sobre la puerta de tu ventana, pero tú tienes que subir la persiana. Si no, esa luz no va a entrar nunca, ¿no? José acoge ese misterio. Fijaros, es curioso que Mateo señala que Herodes y los sacerdotes también habían recibido la noticia del nacimiento de Jesús, pero no van a adorarlo. Dejan la persiana cerrada. Nosotros, siguiendo el ejemplo de María, siguiendo el ejemplo de José, hemos de convertirnos en contemplativos de ese misterio. Y eso, enlazando con el ambiente general de vigilia en el que nos movemos, eso es lo que nos abre las puertas de la santidad. Acoger ese misterio. Aquí tengo que citar a otra gran amiga mía que todos conocéis. Eso es lo que ha hecho Santa Teresita, ¿no? Tengo aquí la última encíclica del Papa, estoy ya leyéndola. Y bueno, pues más claro no puede ser, ya lo había sido en C'est la Confiance, pero aquí todavía pienso que remacha un poco más sobre eso, ¿no? No nuestras acciones, no nuestras obras, no nuestros empeños, sino la contemplación del misterio que nos posee, que nos transforma. Y de ahí, claro que van a salir obras, ya lo hemos dicho, en el caso de San José, ¿no? José es llamado justo y sabemos lo que eso significa. Familiaridad con la palabra de Dios y confianza en sus promesas. María también era justa, que nos perdone Crisóstomo, pero basta escucharle el Magnificat, que es una declaración de conocimiento de la historia de la salvación y de confianza en las promesas que en esa historia se contienen, ¿no? Una fe en la veracidad de esas promesas. Eso es un elemento fundamental en la vida del contemplativo. Y aquí entramos en otra característica del contemplativo, que es la esperanza. Hay cosas en la vida que contemplamos y nos llevan a la desolación. En esos momentos es cuando más nos tenemos que aferrar al Espíritu Santo, que es el que nos conduce, el que nos guía, el maestro verdadero, auténtico de la contemplación, el que ora en nosotros, nos lo dice San Pablo, para no caer jamás en la desesperanza. Ni José ni María han caído en la desesperanza. Y eso que los hechos parecían desmentir lo que una había escuchado del ángel y lo que otro había soñado. Escapa a Egipto, nace en una cueva, escapa a Egipto, vuelve a Egipto, pero no te puedes quedar en Judea, tienes que ir a Nazaret. Y de ahí ya lo que vivirá María al pie de la cruz. Yo sé que nosotros hemos vivido cada uno acontecimientos terribles, personales y mundiales y sociales y lo que queramos. Y hasta si queremos, hasta eclesiales y qué sé yo. Pero no creo que hayamos sido testigos de la muerte del Hijo de Dios, que es hijo de nuestras entrañas, en la cruz. Y María no pierde la esperanza, como tampoco la perdió José, ¿no? Y eso no se trata de dejarse, de decir, bueno, Dios al final lo endereza, Dios lo arreglará, ¿no? Fijaros que en la solemnidad de San José se lee un texto del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos que entronca a San José con las grandes figuras de la historia de la salvación, de la historia del pueblo de Israel. Son modelos de fe
¿En qué sentido? ¿Cuál es la esencia de esta fe? Pues una fe que no pregunta, que no discute y que acepta con esperanza cada una de los acontecimientos de la vida, porque están seguros de un Dios cuyo apellido, entre comillas, es Dios leal, Dios misericordioso. Como nos muestra en la Escritura y el testimonio del magisterio reciente, José es contemplativo porque es obediente y es obediente porque es contemplativo. La vida de San José, decía un carmelita, gran josefólogo y josefino, recientemente fallecido, el padre Román Llamas, la vida de San José, su vocación, su misión, su predestinación, están totalmente en la perspectiva de Jesús y del acompañarle. Toda la razón de su existencia es la persona y la vida de Jesús, y para Jesús. La vida de José tiene su razón de ser solamente en Jesús. Recibirle y acogerle en el seno de su madre, su castísima esposa, ponerle el nombre, cuidarle, velar por él, alimentarle, enseñarle, vivir en su compañía e intimidad. Y así llegamos a la meta de la contemplación, que es la unión con Dios, la comunión con Él. Y en categorías de Santa Teresa, volviendo a ella, ya casi estoy por terminar, contemplativo o verdaderamente espiritual es el que es capaz de hacerse esclavo de todos a ejemplo de Cristo. Y esto resume la vida de San José. Él es como María y con María, esclavo del Señor, servidor de Jesús y de su Santísima Madre, y en ellos servidor también nuestro, servidor también de todos. Ya dice San Juan de la Cruz que para quedar esclarecidos y transformados en Dios tenemos que quitar de nosotros todo velo y mancha de criatura, tener la voluntad perfectamente unida con la de Dios, porque el amar es obrar en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios. Eso es lo que ha hecho José. Por eso es maestro de contemplación. Termino. Nazaret es espacio de vida, casa de la palabra hecha carne que trae la salvación y la vida, la luz del mundo. San José es contemplativo de este misterio y maestro de contemplación, que nos invita a acoger también nosotros a Jesús, de modo que Él pueda llenar nuestra vida. Recibirle con actitud josefina, con actitud mariana, que es contemplativa, para que empape las realidades, las actividades de cada día, más allá de los momentos puntuales de mayor quietud o de recogimiento. Santo Patriarca, José, nos enseña que Dios nos llama a colaborar en el misterio salvífico como si nos necesitase, para que seamos hombres y mujeres de fe, acostumbrados al trato íntimo con Jesús, que sabemos nos ama, y como Él, dispuestos a donarnos plenamente a los otros en cumplimiento de la voluntad del Padre, sostenidos por el Santo Espíritu. Este es el misterio, esta es la paradoja. José aprende a servir y se decide a servir contemplando el misterio del Dios que ha decidido pasar por uno de tantos, es decir, convertirse en nuestro servidor. Y ese Dios encarnado aprende a servir del Padre que sirve. Qué juego, qué maravillosa danza entre Dios y el hombre, como si Dios nos necesitase. Y esta es la esencia de la contemplación. Hacer que esa danza termine en un único paso, que es el paso de la unión con Dios y al que estamos llamados y que recibiremos por gracia, pero al que también nos tenemos que disponer, ¿no? A través de la contemplación de este misterio. Fijaros, dice el Papa Francisco una cosa muy bonita en una audiencia general del 1 de diciembre del 2021, y ya con eso termino, ¿no? Quisiera que nos detuviéramos a reflexionar sobre un detalle de esta historia narrada por el Evangelio y que muy a menudo descuidamos. María y José son dos novios que probablemente han cultivado sueños y expectativas respecto a su vida y su futuro. Dios parece entrar como un imprevisto en su historia. Y aunque con un esfuerzo inicial, ambos abren de par en par el corazón a la realidad que se pone ante ellos. Está hablando del texto de la Anunciación josefina.
Muy bien, pues muchas gracias y espero que esta reflexión sea útil en esta noche de santos y que os anime pues a perder el miedo a eso que llamamos contemplación y a recorrer el camino que nos lleva a la unión con Dios de la mano de San José. Un saludo a todos y muchas gracias. Una delicia, como siempre, escuchar al padre Fray Emilio. Le agradecemos esta meditación larga, pero con mucha sustancia. La repasaremos despacito.